Continuamos y como lo habíamos anunciado, hubo el fin de semana pasado, el domingo, elecciones regionales en Venezuela y presidenciales en Chile. Una segunda ronda que se define bastante polarizada y unas elecciones regionales en Venezuela que de alguna manera no sorprenden, pero algo positivo han podido dejar los diálogos y los intentos de seguir avanzando, puesto que por lo menos la oposición tiene un poquito más de lo que tuvo anteriormente. Esto lo contextualizamos porque la situación social, política y económica que se vive en diferentes países también genera una problemática muy grande, y no solamente a nivel de cada país, sino también a nivel regional, a nivel de continente y incluso extracontinental. Así que, como lo dijo Luis, hoy hablamos de la migración, de las olas migratorias y qué lo provoca, qué es lo que causa a nivel social, económico, estos movimientos. Lo habíamos anunciado incluso meses atrás, lo que pasó en Chile también con un grupo de venezolanos migrantes. Mucho hay que hablar hoy, Luis, sobre esto, y para eso tenemos hoy Exactamente, invitados. para eso tenemos a los invitados que les vamos a dar la bienvenida y los vamos a aprovechar a presentarlos también unos con otros, ¿verdad? Todos han estado con Todos han nosotros, estado, pero nunca han estado sí. juntos. No sé si se conocerán de casualidad, tal vez en algún momento, pero si no, les presentamos a los que nos escuchan y a ellos mismos, a Héctor Bracamonte de Venezuela, a Guillermo Holzman de Chile y a David Cárdenas de Colombia. Todos analistas, amigos de Conexión Mundial. Y figuras muy importantes dentro de esta situación social que se vive en la región. Venezuela, Colombia y Chile creo que tienen mucho que decirnos hoy en torno a esto. Sí, voy a hacer el repaso ya formalmente para ver que nos estén escuchando bien. Entonces le digo a don Héctor Bracamonte, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahí está como con Héctor. Don Guillermo Hosman, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da saludarles y compartir el panel con los otros invitados. Muchas gracias. Y David Cárdenas de Colombia. Muy buenas tardes a todas y todos, espero que se encuentren muy bien, gracias por la invitación. Perfecto, estamos con todos y muchas gracias más bien a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde para nosotros, noche para ustedes. Pues, ¿qué tal si empezamos un poco con el fenómeno que se vive en Venezuela? Héctor, muchas gracias por acompañarnos hoy en Conexión Mundial. El origen de muchas de las condiciones que presentan los venezolanos y que provoca que hayan tenido que emigrar más de 5 millones desde el 2015. Buenas noches. Mira, sí, efectivamente. Hay algo que caracteriza a estos movimientos migratorios tan grandes, y es que, en primer lugar, transforman la demografía tanto de los países que reciben a los inmigrantes como la de los países de los que provienen. Esta modificación se da obviamente bajo el marco de ciertas características típicas de cada uno de los grupos migratorios. En Venezuela, por ejemplo, estas características han mutado con el paso del tiempo, y a lo largo de estas 2 últimas décadas hemos podido ver o hemos podido apreciar 4 olas migratorias, cada una de ellas diferentes entre sí. La primera de ellas la podemos ubicar a principios del siglo, con un migrante venezolano altamente calificado, víctima de los despidos masivos en la industria petrolera, víctima también de los despidos masivos en las empresas básicas. Luego tenemos una segunda ola que se da a mediados de 2007, donde al perfil del inmigrante se le suman los inversionistas, estas personas que tratan en primer lugar de trasladar su capital hacia países con menor riesgo, esto debido a una serie de mecanismos que intentó imponer el Estado para llevar a cabo reformas constitucionales luego de que éstas habían sido rechazadas en un referéndum. La tercera ola la podríamos ubicar en 2010. En esta tenemos la particularidad de que se trata de profesionales y personas de clase media en general. Hay un buen porcentaje de ellos que pertenecen a segundas y terceras generaciones descendientes de inmigrantes o de extranjeros,
y que en su mayoría buscan establecerse en los países del origen de sus padres o abuelos. Entonces, hasta esta tercera ola podríamos identificar un traspaso o una transferencia de riqueza y de capital humano hacia el extranjero. Ya luego podríamos observar en la última ola, ya situada entre 2015 y 2016, a aquellas personas que sufrieron en primera mano o que sufrieron, sí, de primera mano las consecuencias más agudas de esta crisis socioeconómica. Estas personas se caracterizan por ser de bajos recursos, por movilizarse con pocas pertenencias, con, digamos, poco efectivo, por hacerlo a través de vías poco convencionales y por no tener la capacidad para sostenerse en el extranjero. Casualmente, estas son las personas que se encuentran más vulnerables en cuestión de derechos humanos. Sin embargo, diferenciar las olas migratorias no resulta suficiente para entender la profundidad o la dimensión de lo que es este fenómeno. Para ello debemos recurrir a unos datos un poco más exactos, como los que nos da la Organización Internacional para la Migración o el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que nos explican los motivos reales por los cuales las personas deciden abandonar Venezuela. Y lo digo rápidamente, se trata de una estadística que nos explica, por ejemplo, que el 60% de las personas abandonan Venezuela por la situación económica y por cuestiones laborales. Esto me gustaría que lo tratáramos más adelante. Luego tendríamos un 25% que se trata de personas que tienen dificultades para acceder a los alimentos y a los servicios médicos. Estamos hablando del 25% de casi 6 millones de personas, alrededor de 1.5 millones de personas que ven comprometida su capacidad para tener acceso a los alimentos, que vieron cómo el sistema de salud que estaba disponible en el año 2010 dejó de existir para el año 2017, con personas que se encontraron cara a cara con un aumento en las muertes maternales en un 66%, un aumento de la mortalidad infantil en 30%, y por último tendríamos una estadística del 12% que indica que se marchan del país por cuestiones asociadas a la seguridad y la violencia, aunque el 12% no refleja una cifra menor, puesto que es bueno recordar que en el año 2016 Caracas se situó como la primera ciudad más peligrosa del mundo, y en conjunto con ella otras ciudades del país como Maturín, Ciudad Guayana y Valencia se situaron en los puestos 6, 8 y 9 respectivamente. Estamos hablando de tasas de homicidios que van desde 85 personas a 135 cada 100.000 habitantes. Es una cifra bastante alarmante y por si fuese poco le podríamos sumar la enorme cantidad de protestas, muchas de ellas con desenlace violento, que se vivieron a lo largo de 2014 y 2018. Solamente para dar un ejemplo, en 2018 se registraron 10.700 protestas. Por consecuente, no hay una condición de voluntariedad de ninguno de los migrantes venezolanos. De hecho, hay razones suficientes para catalogarlos como migrantes forzados o refugiados. Migrantes forzados o refugiados, dato interesante y que me lleva también a conversar con don Guillermo y con David, porque Colombia y Chile son dos de los países que más reciben a estos venezolanos. Don Guillermo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y precisamente lo hablábamos ahora. Ha sido una situación bastante difícil para el gobierno de Chile sostener las grandes olas migratorias que están llegando, principalmente también de venezolanos, y lo vimos como no solamente ha sido una cuestión política y social de Estado, sino también como muchas personas están un poco inconformes con esta situación y está golpeando de todas maneras. Sí, efectivamente, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir nuestra visión y la implicancia que esto tiene.
No cabe duda de que la migración venezolana, hoy en día haitiana, probablemente se va a sumar a varias otras olas migratorias a nivel mundial que van a caer en América Latina. Muchas de ellas van a tener que ver con el cambio climático, muchas de ellas van a tener que ver con la dificultad de los gobiernos para poder enfrentar una recuperación económica post pandemia, y eso, como bien se señalaba, genera un incentivo para que muchas personas migren de sus países buscando mejores condiciones laborales, sanitarias y mejores condiciones de vida en general. En esa perspectiva, la migración venezolana, que primero, digamos, ya ha sido bastante explicado la quinta etapa que ha tenido, finalmente termina transformándose, y para poder colocar temas en debate, termina transformándose también en un problema no solamente humanitario, por lo que significa todo ese desplazamiento de personas desde Venezuela, que pasan por Colombia, muchas se quedan en Colombia, pero también Colombia coopera a que muchos sigan, o sea, le da el paso para que sigan, y en Ecuador algunos se quedan en Ecuador, pero también le dan el paso para que sigan, y en Perú pasa lo mismo y finalmente llegan a Chile. Como acordemos, convengamos que Chile no está vecino de Venezuela, pero sin embargo, digamos, todo este paso genera un tráfico de migrantes, y ahí se suma el crimen organizado. Y ahí hay un tema, porque finalmente estos migrantes que parten de Venezuela, siguen por Colombia, siguen por Ecuador, por Perú y Bolivia, finalmente terminan ingresando a Chile de manera irregular. Y este tema irregular para Chile no es un tema menor, porque Chile tenía una legislación que provenía del año 1975, y en consecuencia las capacidades del Estado para enfrentar esta ola migratoria no estaban, definitivamente no estaban. Y eso, digamos, genera decisiones de parte del gobierno en términos de no saber cómo actuar frente a esta ola migratoria, no saber si tenía antecedentes o no, y buscar las capacidades de compartir información con países como Venezuela, como Colombia y otros, para poder saber quién estaba ingresando realmente. Y esa es la parte, diría, administrativa del ingreso a un país. Pero eso también lleva a que, más allá de esa parte administrativa, por el tema de derechos humanos, por convenios internacionales, finalmente Chile procedió a expulsar a todos aquellos que tenían algún tipo de antecedente, colapsó nuestro sistema de asistencia migratoria, si podemos llamarlo de alguna manera, pero también empezamos a mirar de que esto tenía un impacto y una presión muy grande sobre el aparato estatal de tipo sanitario, educacional, alimentario y de vivienda, porque efectivamente empezamos a ver de que muchos de ellos que venían irregulares, y tal cual ha sido descrito, con poco equipaje, con poco dinero, con pocos recursos, finalmente terminan siendo asistidos por el Estado de Chile. Y eso tiene también un impacto no solamente social y humanitario, sino que también político. Y esos elementos finalmente empiezan a dar forma a que la situación de los migrantes venezolanos hacia Chile representaron y han representado un problema político y social que se ha tratado de manejar en acuerdos bilaterales o conversaciones bilaterales, considerando de que cualquier posibilidad de asistir a, por ejemplo, a la OEA o organismos internacionales, significa esperar soluciones que son de 2, 3 o más años, mientras se logran los acuerdos necesarios y el financiamiento adecuado para todo eso. Pero sucede que la crisis humanitaria ya la tienes. Y efectivamente, hoy día Chile ha logrado, digamos, sacar adelante una ley que se aprobó el año pasado, cuyo reglamento recién se espera que esté a final de este mes de noviembre o principios de diciembre, que nos va a permitir tener una mejor arquitectura institucional para poder enfrentar estas olas migratorias y definir con nosotros qué es lo que Chile va a aceptar en términos soberanos como tema migratorio, pensando que ya hay un aumento de la migración hasta Chile desde países africanos, de países asiáticos, y por lo tanto el problema hoy día, claro, lo plantea Venezuela, pero está muy lejos de ser el único problema migratorio que los países de América Latina van a tener que recibir, porque igualmente la presión venezolana se siente, como sea en el norte de Brasil, se siente en todos los países que ya hemos mencionado, y por supuesto también en todo lo que es el resto de Centroamérica. Entonces yo creo que acá hay un tema donde Chile ha tratado de poder actuar conforme a sus capacidades, bajo decisiones políticas con una institucionalidad inadecuada. Hoy día ya por lo menos tenemos 2 campamentos cercanos a la frontera con Bolivia que nos permiten por lo menos recibir a las personas que hoy día ingresan en forma irregular, y hacer el censo de todas aquellas personas para también clarificar sus necesidades y qué es lo que sucede. Recordemos que además estamos en un ambiente de COVID,
de pandemia, donde el tema sanitario no resulta ser menor. Hay muchos niños que llegan solos, hay toda una estrategia dentro del tráfico de migrantes para poder, digamos, generar la unidad con las familias. Algo muy parecido a lo que hemos visto en la frontera mexicana con Estados Unidos, que ha habido decisiones de Trump inicialmente y ahora también de Biden a ese respecto. Entonces, hay acá se ha instalado, yo quisiera poner, digamos, destacar todo eso, aparte de todo el impacto humanitario, que se ha instalado un tráfico de migrantes que pagando $500, $1.000 o $2.000, hay vehículos que cruzan todos los países, que cada uno de los países, digamos, mira hacia otro lado mientras el vehículo pasa, digamos, y que la única manera de poder avanzar esto es tener una voluntad política para poder, digamos, calificar adecuadamente que tienen alguna categoría de refugiados, que eso requiere que tengan una ayuda, porque finalmente tenemos personas que están falleciendo en la frontera, que están falleciendo en este camino, en todo este, digamos, en todo este desesperación por encontrar un lugar seguro donde poder estar. Y esos elementos, sin lugar a dudas, dan paso a que se requiere un diálogo ya más allá de la academia, se requiere un diálogo político bilateral, y ojalá, como que yo diría que una parte de la solución ideal es que tanto Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile puedan tener un organismo eficiente, directo, que les dé las mismas ayudas para poder garantizar un nivel mínimo de dignidad para esas personas, qué sé yo, y darle una atención, una calidad de vida que les permita digamos, pensar bien dónde se van a quedar y si se van a quedar en un país con las condiciones en las cuales se van a quedar, porque efectivamente representan una carga que no es menor para cualquier Estado cuando nuestros presupuestos no son claramente, digamos, exorbitantes ni son amplios como para poder, digamos, tener todo eso. El tema que socialmente, cuando esa migración irregular ingresa y no hay una acción del Estado completa que va más allá de las policías y militares en términos de control, tiene que haber toda una serie de otros ministerios, finalmente genera y va instalando temas de xenofobia, va instalando temas de rechazo y va generando un problema social que es mucho más grave porque genera conflictividad social que finalmente es aprovechada por algunos en términos políticos. Entonces acá hay un tema que no es tan simple de poder abordarlo y que es necesario, yo diría, conversarlo entre varios países, pero a nivel de gobiernos para poder generar las condiciones mínimas que permitan enfrentar todo esto, pero pensando en que esta ola migratoria es solamente una punta de un iceberg respecto a un fenómeno que llegó para quedarse y que va a involucrar a muchos otros países, no solamente de América Latina, sino que también del resto del mundo. David, buenas tardes. Tomando un poco la línea que estamos trayendo acá en esta charla, Héctor nos habla un poco de esa migración, ¿verdad? De las razones que casi que obligan a las personas a salir de su país. Don Guillermo nos habla también de que todas las personas llegan buscando una oportunidad. Y yo quiero hacer réplica, creo que por tercera vez en este programa, de una frase que usted dijo en el primer programa que estuvo con nosotros, que los migrantes no son migrantes porque quieren, y precisamente buscan esa respuesta de los gobiernos de los países a los que acuden y no las están teniendo. Incluso lo conversamos usted con nosotros acá en Conexión cuando hubo un intento de reunión con cancilleres de diferentes países involucrados en todo este proceso, que pues se reúnen, hacen el aspaviento, hacen la imagen, la pantalla de que están preocupados y que están buscando soluciones, pero al final no estamos viendo ningún tipo de acciones. Ahora don Guillermo propone también este tipo de acercamientos entre los mismos gobiernos. ¿Cómo ocurre eso entre un gobierno, por ejemplo, de Venezuela y Colombia, en donde ni siquiera pueden voltearse la mirada? Bueno, yo creo que en efecto hay un grave problema en términos de cómo se concibe el inicio de la política de migración. Y creo que eso es fundamental para comprender todo lo demás. Tradicionalmente los estados latinoamericanos han tendido a entender la política migratoria desde una perspectiva de seguridad nacional. Es decir, una lógica en la que se tiene que controlar la frontera y establecer los protocolos y mecanismos por medio de los cuales la gente y los bienes y los servicios pueden atravesar de un lado al otro de la frontera. ¿Sí? Esa concepción de la seguridad nacional estaba muy presente en la legislación que comentaba Guillermo anteriormente, en la versión previa de esta ley migratoria que existía en Chile. Es una versión que aún hoy se ve aplicada en las políticas migratorias en Colombia.
una noción profundamente basada en las lógicas de la seguridad nacional. ¿Qué problema tiene esta concepción? Que deja de lado todo lo que implica el reconocimiento de una serie de derechos para la persona migrante. La definición de seguridad nacional parte, por supuesto, de considerar que estas personas no hacen parte de lo que es considerado propio o nuestro. Y en ese sentido deben ser tratadas con cuidado, con desdén, con precaución. Esto genera, por supuesto, una serie de reacciones con las que ya planteó Guillermo en términos de la xenofobia, que yo más bien diría que también tiene unos graves sesgos de aporofobia, porque pues, nadie se queja de los emires saudíes o sí, los Emiratos Árabes Unidos viniendo a invertir en los países de Sudamérica, sino que si nos quejamos es de ciertas personas con unas características socioeconómicas como las que planteó Guillermo en su intervención, perdón, Héctor en su intervención. Dicho esto, el problema de la seguridad nacional, entendida en el marco del contexto migratorio, lo que hace es generar una sensación pues, de prevenciones y de rechazo frente a cualquier cosa o a cualquier persona que no venga con unos motivos claramente establecidos y con unas definiciones muy establecidas en la ley. Eso lo que viene a generar pues, es un choque total con la realidad, que en efecto en este momento lo que estamos viendo es que las migraciones que se están generando, sobre todo en el caso de Colombia, que es un país que tradicionalmente ha expulsado migrantes antes que recibirlos, pues generan unas situaciones bastante complejas. Entonces, para esto voy a poner un ejemplo rápidamente. En Colombia, que tradicionalmente ha enviado población a muchos países, sobre todo a Estados Unidos, también una importante proporción a Chile, es un país que tradicionalmente ha generado movimientos de migración, ¿sí? A diferencia de otros países, incluso en la misma región, que han recibido de forma continua, más o menos en el tiempo, oleadas migrantes. Colombia, adicionalmente, tiene un estado muy precario. Y a diferencia, digamos, de lo que podría ocurrir en Chile, que tiene unas instituciones más o menos organizadas, un gobierno más o menos estable dentro pues, de los marcos de lo que es Latinoamérica, que es de los más estables de la región, Colombia no tiene esto por todas las dinámicas que ustedes seguramente conocerán, relacionadas con el conflicto armado, la presencia pues, de un montón de actores que tienen que ver con el narcotráfico, en fin. Estas dos situaciones hacen que en Colombia la doctrina de la seguridad nacional se mantenga tradicionalmente muy anclada en las formas de concebir la política por parte de los hacedores de las políticas públicas, valga la redundancia. ¿Eso qué quiere decir? Que en Colombia hay una fuerte tendencia a dictaminar todos los elementos de cualquier escenario de lo político en términos de seguridad nacional. Y eso es sumamente grave, porque eso lo que hace es ponernos en una situación en la que los migrantes son vistos como una amenaza. Y como amenaza no se puede concebir una posibilidad de resolución pacífica en un primer momento, máxime cuando hay gobiernos, como en el caso particular de Colombia, de nuevo, que se han atrincherado en la lógica de la amenaza para justificar su existencia en el panorama político del país. Eso nos trae entonces a cuáles son las posibilidades de resolución. Y ahí creo que es fundamental algo que planteó Guillermo, en lo que coincido totalmente, en términos de la aproximación regional a la situación. ¿Esto qué quiere decir? Las charlas bilaterales son parte del escenario, sí, son parte de lo que hemos venido haciendo, son herramientas que sirven en un primer momento. No obstante, tienen grandes limitaciones. Y si bien pueden ser rápidas en la ejecución en el tiempo para controlar de nuevo, controlar bajo la lógica de la seguridad nacional, controlar poblaciones, no resuelven las garantías de derechos que pueden haber para personas que han sido vulneradas a lo largo de sus trayectos hacia los nuevos países de destino. Lo que es necesario aquí es avanzar en un espacio de carácter regional que permita resolver esto entre todas y todos. Porque está claro que esta situación no se resuelve solo con una reunión del presidente de Colombia con el presidente de Venezuela, ni con una reunión con el nuevo presidente de Chile cuando ya pasemos a la segunda vuelta. El problema aquí es que además de eso se requiere una financiación importante. Y la financiación va a tener que provenir de estados que en un primer momento no están recibiendo el choque, digamos, general de lo que es esta última oleada de inmigración que citaba Héctor. Países que tienen los fondos para pues, aportar con ellos deberán ser los que tengan que poner gran parte de la plata, porque como lo dijo ya también Guillermo, es cierto que nuestros países tampoco están nadando en dólares. Bajo esa lógica,
se requiere un fuerte compromiso de parte de los países que pueden ver afectada su situación particular a futuro por esta clase de movimientos migratorios, antes que echarle el pato, digámoslo así, utilizando un término muy coloquial, a cada uno de los países para que resuelva y mire cómo hace para cerrar sus fronteras y blindarse. Creo que eso también es un problema en términos de cómo la ciudadanía comprende qué es seguridad. Y tiene que ver con la lógica de asumir que la frontera es una suerte de muralla impenetrable, que no es para nada porosa y que por supuesto el poder del Estado aparece en el momento en el que se controla la totalidad de la frontera, cuando todos sabemos que todas las fronteras son porosas y que no hay ni un solo Estado sobre la faz de la Tierra que haya logrado garantizar el control del 100% de su frontera con otros países. Eso también tendremos que discutirlo en algún momento. La discusión sobre la seguridad repercute profundamente en el ámbito de lo migratorio, porque hoy en día muchos migrantes están siendo vistos como amenazas y eso fomenta la aparición de discursos xenófobos, aporofóbicos, profundamente relacionados con elementos políticos que habíamos creído que se habían dejado atrás, pero que, oh sorpresa, renacen de nuevo, como en la ocasión en la que tuvimos el chance de hablar sobre las elecciones en Alemania. Bien, muy importante e interesante los aportes que nos han dado. Les vamos a pedir que continúen con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa, todavía tenemos bastantes minutos para seguir hablando del tema, pero ya regresamos. 6:40 de la tarde, hora de Costa Rica. Quisiera partir precisamente donde quedamos en el entendido de ponernos de acuerdo todos, ¿verdad? Porque, bueno, don Guillermo nos daba una ruta a seguir del camino de uno de los caminos que llevan las personas migrantes, pero al final eso también incorpora Centroamérica y, como bien decía, también llega hasta México en la mayoría o una buena parte de las ocasiones. Pero partiendo del punto de ponernos de acuerdo todo, que también era algo de lo que nos hablaba David la primera vez que estuvo con nosotros, que nos decía que en la mesa faltaba el principal actor, ¿verdad? En ese caso era Estados Unidos y lo que sucedía en Necoclí. Quisiera consultarle a don Guillermo, en el escenario electoral que tenemos en este momento, con José Antonio Kast y Gabriel Boric, que bien se ha dicho, los dos extremos de lo que podemos tener, ganando uno o ganando el otro en temas migratorios, se puede esperar o podemos saber qué esperar más bien en el entendido de que la solución de una de las soluciones de este punto, de este problema, parte por el hecho de que nos pongamos todos de acuerdo. ¿Qué nos puede dar uno o qué nos puede dar el otro? A ver, permítame hacer un punto antes de responder la pregunta, porque creo que el debate está muy interesante. Hay un tema que no nos debe pasar desapercibido, es que las organizaciones internacionales que están asociadas al tema migratorio, digamos, se han negado, no se han negado, han evitado, mejor dicho, para ser más políticamente correcto, han evitado, digamos, establecer de que esta migración venezolana, como sucedió en su momento con la haitiana, sean refugiados. Digamos, es decir, las organizaciones, digamos, tanto la ACNUR, la OIM, que sé yo, las oficinas internacionales están dispuestas a prestar toda su asesoría técnica, pero no hay una definición en los organismos internacionales respecto a si acaso son refugiados o no, porque hoy lo decía Héctor, digamos, en términos de que es una migración no voluntaria. O sea, decir, digamos, no es que ellos salgan, qué maravilla, voy a estar 3 días viajando sin comer nada para poder llegar a otro país. No están haciendo en términos voluntarios. Y entonces acá tenemos un tema donde los organismos internacionales no evitan establecer de que hay una conflictividad de esa naturaleza, tipo humanitario, que puede ser comparable con la que ha sucedido con los refugiados sí reconocidos de Siria, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema a nivel internacional que yo lo quiero dejar instalado porque no es menor, porque al no haber ese reconocimiento hay un freno para poder llegar a acuerdos. ¿No? Digamos, y hay un freno para que la comunidad internacional, a su vez, genere en la práctica una ayuda humanitaria, todo eso. Todo eso tiene un costo, ya se mencionó. ¿Ya?
Entonces, es muy distinto que todos los países estén dispuestos a hacer un fondo, pero es mucho más fácil cuando esos fondos, digamos, se canalizan desde el punto de vista internacional. Y ahí hay otros temas con la pandemia, en fin, que a nivel internacional también inciden sobre lo que pasa en América Latina. Dejo hasta ahí ese punto solamente para dejarlo destacado. ¿Qué es lo que pasa en Chile con Gabriel Boric y con José Antonio Kast? Si uno considera su discurso en la primera vuelta, José Antonio Kast no ve con buenos ojos los inmigrantes. Digamos que si para él, o sea, la lógica le diría, en términos en esta visión jovesiana, ¿no es cierto?, de Leviatán, o sea, que sabe que ley y orden, no entra ningún migrante, que si yo y Chile se cuida solo, punto. Esa postura que estaba para la primera vuelta ahora está en un proceso distinto de reformulación, dado que va a una segunda vuelta que es el 19 de diciembre, y por lo tanto hay una mayor apertura y una mayor gradualidad respecto a cómo enfrentar todo eso, dado los compromisos que Chile ha tomado internacionalmente y regionalmente. A pesar de que Chile no ha firmado el Pacto Migratorio Mundial, sí está la idea de que se va a firmar finalmente, porque lo que se esperaba Chile era que tuviese una ley que nos permitiese sumarnos adecuadamente a este Pacto Mundial de Migraciones. Y en el caso de Gabriel Boric, que representa, digamos, como a la izquierda, como dentro de un gran conglomerado y muchos grupos que él lidera, claro, claramente tiene una perspectiva mucho más amigable hacia el migrante. Incluso en su discurso de primera vuelta llegó a plantear de que todo migrante era bienvenido en Chile, se le iba a dar educación, se le iba a dar vivienda, se le iba a dar todo. Cosa que generó, por supuesto, una reacción dentro de no pocos grupos, incluyendo algunos de izquierda, respecto a que no podía ser tan simple como eso. Ya, bueno, ahora está reformulando su programa nuevamente y probablemente va a mantener su idea de que la migración es un derecho humano, que así está calificado a nivel internacional, que los países tienen que tener una postura respecto a la migración en términos de no rechazarlo. Por algo hoy día se habla de migrantes regulares y no irregulares y no ilegales. Entonces, yo diría que ahí hay un tema donde uno puede ya afirmar, más allá de los matices de cada uno de los candidatos, de que José Antonio Kast, que representa una derecha conservadora dentro de nuestro país, va a plantear mayores restricciones a la migración, ¿ya? Pero para esas restricciones definitivamente van a tener que llevar dentro de su propuesta una mayor capacidad de acuerdo con los otros países, definitivamente. O sea, ustedes piensan que la frontera de Chile con Bolivia son más de 3.000 kilómetros. O sea, es imposible colocar un soldado cada 1 metro, por decir en términos concretos. Es imposible controlarlo. Ya lo decía David, ¿no es cierto? O sea, la porosidad de las fronteras es evidente y estamos hablando de una frontera que está sobre 4.500 metros de altura. O sea, se requieren otras condiciones de habitabilidad para soportar todo eso y estar allí. Entonces, yo creo que ahí hay un tema. O sea, Kast va a colocar más restricciones, pero eso va a significar una política regional mucho más activa para poder justamente llegar y distribuir el costo que los países van a tener frente a esta migración. Ahí los temas bilaterales para Chile con Perú y Bolivia son fundamentales. Y en el caso de Gabriel Boric, no, él va a tener una mayor apertura, pero también con restricciones que van a ser menos duras que las que va a plantear Kast. Y ahí el discurso político es evidente, es decir, para Boric se le va a criticar de que va a dejar entrar inmigrantes y va a afectar la empleabilidad acá en Chile, cuando Chile se quiere recuperar el empleo. Y viene toda una discusión ideológico-política en el contexto de una campaña presidencial. Pero yo diría que es evidente de que Boric va a estar mucho más abierto a la migración, mientras que Kast va a tener mucho más restricciones a toda ella, con un cambio evidente respecto a lo que ambos señalaron para la primera vuelta presidencial. Bien, ahora que estábamos analizando un poco el tema de las fronteras y de este paso inseguro, ¿verdad?, que se presta para muchos crímenes, para grandes problemas humanos también. Las condiciones fronterizas muchas veces son más complicadas de tratar que la misma migración. Incluye muchos escenarios, todos creo en su mayoría bastante conflictivos. En el contexto en el que se encuentran Venezuela y Colombia, por ejemplo, que además comparten una frontera bastante extensa, y como David lo decía, y le pregunto a Héctor, como David lo decía, siempre hay poros en las fronteras, es complicado el control
¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se visualiza eso? Y desde qué perspectiva también en el caso de los venezolanos se decide emigrar. Bueno, ya hemos conversado incluso aquí en Conexión Mundial que Venezuela ha sido uno de los países años atrás más ricos de América Latina y ahora está siendo el más pobre de por lo menos de la región. En esos escenarios, ¿en qué condiciones muchos venezolanos deciden emigrar y no solamente sacrificando su seguridad e incluso su vida en estos procesos? Sí, bueno, efectivamente, como lo acabo de mencionar, es imposible establecer un control sobre el 100% de las fronteras. Y eso es un problema muy grave porque la salida de los migrantes venezolanos no se va a detener. Tampoco se va a revertir en el corto ni en el mediano plazo. De hecho, todas las proyecciones indican que es un fenómeno que va a seguir creciendo o que va a seguir caminando. De hecho, hay un estudio de la ONU que dice que la migración venezolana puede alcanzar la cifra del éxodo sirio, que es de 6.7 millones de personas. Y hay una cuestión que resulta muy interesante y es el por qué o en qué momento los venezolanos deciden migrar. Los puntos de movilización migratoria o los picos de movilización migratoria están fuertemente asociados con eventos económicos y eventos políticos que ponen en riesgo la perspectiva de estabilidad en el país. Y cito 4 ejemplos rápidamente. En el 2016 se suspendió un referéndum revocatorio. En el 2017 se llamó a una Asamblea Nacional Constituyente y en 2018 se celebraron elecciones presidenciales al mismo tiempo que hubo una reconversión monetaria. Todos estos eventos provocaron una salida masiva de personas mucho mayor de la que venía sucediendo habitualmente. Por consecuente, cada vez que haya un evento de este tipo, por ejemplo, como el de las elecciones regionales que se celebraron el 21 de noviembre, es posible que se repita y que el éxodo continúe, al menos por un tiempo muy prolongado. Es algo muy difícil. Bien, perdimos a Héctor, parece que lo perdimos de momento, así que podemos continuar. Tal vez ahora que hablaba Héctor de eso, de hecho tenía ganas de volver a preguntarle con respecto a las acciones, porque ahorita estamos hablando de encuentros entre los gobiernos, estamos hablando de soluciones a la crisis migratoria, pero ¿qué ocurre con países como por ejemplo en el caso de Venezuela? Y pues entonces le pregunto también a David, de las acciones que están realizando los gobiernos origen de esta migración. Por ejemplo, bueno, esperamos tal vez pronto poder volver a tener a Héctor para que nos cuente desde adentro qué acciones se toman también como partes de los involucrados para detener esas olas migratorias. Hay gobiernos a los que se les pide que tengan atención o que ejecuten diferentes líneas acordes entre la región para poder detener o distribuir o controlar las olas migratorias. Pero ¿qué hacen los países orígenes de la migración para también frenar que los mismos ciudadanos de cada región deseen salir? Bueno, yo creo que, pues inicialmente yo recogería algo que planteaba Guillermo como una nota aparte, que creo que es una pregunta muy válida y que valdría también hablar un poco al respecto, frente a por qué no existe una definición de refugiados en torno al caso de las actuales migraciones que hemos visto. Yo creo que fundamentalmente también se obedece a un juego ideológico político en el cual existen una serie de consideraciones según las cuales venir a afirmar que la persona es refugiada equivaldría a establecer que existe en efecto una discusión política o ideológica con el país origen, o más bien con el Estado que gobierna en ese momento el país de origen de la migración, y que por lo tanto sí existe un cariz político que se está dando ahí para que en efecto el país esté como esté. Creo que ese escenario hay que contemplarlo como una posibilidad que justifica el hecho de que no se le defina a esta migración como refugiada,
sino que pues se les sigue tratando como migrantes, como una forma de minimizar por un lado la discusión y por el otro lado de negar que en efecto esto tiene unas implicaciones políticas e ideológicas con el país o más bien con el gobierno de este país en específico. Creo que eso también obedece mucho a una agenda específica de ciertos países que tienen mucha influencia en esas organizaciones. Dicho esto, para pasar como al momento que ustedes nos planteaban, creo que es fundamental hablar pues, en términos de las acciones, qué es lo que puede hacer a fin de cuentas un Estado con la precariedad organizacional que tienen estados como Venezuela o como Colombia. En términos de lo que implica hacer o ejecutar acciones, pues es claro que no hay mucho que se pueda hacer ni para contener a las personas para que no se vayan del país, ni para evitar que ingresen. O sea, Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros en zonas selváticas en una parte de ellas, montañosas otras, atraviesan ríos, o sea, es muy complicado garantizar que en efecto estos puntos pues, se puedan vigilar en su totalidad, por lo que ya hablábamos de la porosidad de las fronteras. Una vez asumido esto, es claro que hay también un elemento político de discusión detrás que tiene que ver con mostrar un fracaso de un proyecto económico por parte de ciertos actores y del proyecto político, y por ese sentido pues se evidencia con mayor gravedad la, la emigración de las personas. En el caso particular de lo que ha venido haciendo, por ejemplo, el Estado venezolano, se han evidenciado muchos casos de los dichosos los vuelos de regreso. No sé si ustedes los han escuchado. Y es una propaganda también que se ha establecido por parte del gobierno venezolano afirmando que hay condiciones seguras para retornar al país y por lo tanto, pues lo que tienen que hacer los ciudadanos venezolanos en cada uno de los países es comunicarse con la embajada venezolana en su país, en el que están, para que esta embajada gestione todos los trámites relacionados con el vuelo que los pueden llevar de vuelta a su país. Eso también obedece, por supuesto, un juego político ideológico. Pero por el otro lado, entonces tenemos la posición de países como Colombia y del gobierno colombiano en particular, que se empeñan en evidenciar que esto es una crisis humanitaria de gran calado, aun cuando Colombia tiene ya su propia crisis humanitaria de mucho mayor calado, con más de 9 millones de personas desplazadas interiormente en el país, y que en efecto esta crisis no es tan importante como la crisis que pueda tener el país vecino. Esto también responde a una serie de dinámicas, por supuesto, ideológico-políticas que niegan cierto carácter de urgencia y de importancia que tienen unas agendas que ya estaban establecidas frente a una nueva agenda que se impone por parte pues, de la situación internacional. Entonces creo que también hay que evidenciar qué tanto de crisis humanitaria se habla, por ejemplo, en el caso de un país receptor como Colombia, cuando ya existe una crisis humanitaria presente al interior del país por cuenta del conflicto armado y esta dinámica no es tan bien observada, ni tan vigilada, ni tan atendida, ni tan utilizada en medios de comunicación como una arma propagandística, como sí lo es en muchas ocasiones la migración venezolana. Por supuesto que sin desmeritar que en efecto detrás de ella también hay un drama humano y que ese drama humano en efecto está afectando la vida de muchas personas en el país vecino. Creo que a partir de eso, pues lo que se evidencia es que también, por un lado, en el caso del gobierno venezolano, no existen muchas posibilidades de hacer cosas, pues porque también existe una crisis interna muy grave, una debilidad institucional profunda, una ausencia de recursos muy tremenda que pues, hemos evidenciado en los últimos años que se profundiza cada vez más. Y por el otro lado, en el caso del gobierno colombiano, una incapacidad política, una ausencia de voluntad política a la hora de tramitar de estas situaciones, una renuencia a reconocer un gobierno que de facto gobierna, acá de redundancia, el país vecino, y por esa misma vía, una lógica de desconocimiento de las realidades concretas que existen en el país. Dicho esto, lo que habrá que ver es qué puede ocurrir el próximo año con las nuevas elecciones en Colombia, en términos de lo que planteaba también Guillermo, de la aparición de nuevos actores frente a un panorama electoral en el cual pues, la discusión sobre la migración también va a tener mucho que pesar en los candidatos. Y donde hay de hecho también candidatos muy fuertes en cada uno de los extremos políticos que se asemejan en varios escenarios, tanto con Gabriel Boric por un lado como con Castro por el otro. Muy bien. Ocupamos 24 horas sí. para poder conversar sobre esto y con estos importantes invitados, por supuesto. Sí, bueno, a veces el tiempo es el mayor enemigo. No quisiera despedirse y antes agradecerle a don Héctor Bracamonte, don Guillermo Holzman y David
Cárdenas por acompañarnos, por ser parte de esta conversación que podemos ir retomando tal vez en unos meses. Siempre el tema creo que lo vale, sobre todo desde el punto de vista humanitario que ustedes han expuesto principalmente, y entonces le damos las gracias por habernos acompañado este ratito. No, gracias a ustedes, un verdadero agrado poder compartir con David y también con Héctor. Lamentablemente se cortó la comunicación, esperemos que esté bien. Así que David, un verdadero agrado, y para ustedes en Costa Rica un gran abrazo, y muchas gracias por el tanto tiempo que se dedica a temas internacionales. No siempre es posible encontrar en los medios de comunicación, así que un gran abrazo. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias a Héctor nuevamente también, que ya nos está escuchando, pero le agradecemos muchísimo el acompañarnos hoy en este programa de Conexión Mundial. Recuerde que su cita es el próximo viernes a las 6 de la tarde. Que la pasen bien. Chao.